Eh, Buenos días, buenas tardes, hermanos, hermanas en Cristo. Hoy tengo el gusto del privilegio de compartir el Evangelio que corresponde a este día, jueves 16 de febrero. Para iniciar la lectura del Evangelio de este día, nos encomendamos a Jesús y pidemos de su presencia por medio del Espíritu Santo. Espíritu Santo, ven e ilumina nuestros corazones, ilumina este momento para nosotros y a todos aquellos que van a ver este espacio donde estamos proclamando tu palabra. Espíritu Santo, acompáñanos, abre nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros ojos, el deseo también de seguir el Evangelio diario. Espíritu Santo, prepara el terreno donde se va a sembrar esta semilla que traes para todos nosotros por medio de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo, por acompañarnos y estar con nosotros en todo momento. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por iluminarnos, por darnos vida, por despertarnos hoy a este día, a mí, a mis hermanos y a todos aquellos que estarán viendo este espacio para aprender más de ti. Gracias, Señor. Gracias. Empezamos la lectura del Evangelio de Marcos, capítulo 8, del 27 al 33. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos y entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hemos dado lectura al Evangelio que corresponde a este día, hermanos, hermanas en Cristo. Voy a tratar de darles un pequeño resumen, ya que no soy un experto, que no comprendo muchas cosas, pero bueno, a pesar de todo, Dios me ha elegido y Dios me ha puesto este Evangelio para que yo lo compartiera. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en donde Jesús dice que Jesús salió hacia los pueblos de Cesarea con sus discípulos. La doctrina de Cristo que trae para todos nosotros, Él nos enseña a salir a los pueblos. ¿A qué? A llevar su palabra. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Nosotros, aquí el Evangelio nos muestra que nosotros también dudamos como aquellos discípulos, porque Él mismo les hace la pregunta. Dice, entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Jesús sabe muy bien que nosotros también tenemos dudas
y que a veces no queremos seguirlo con firmeza, como también dice esa palabra. Nosotros también dudamos, nosotros también no estamos seguros como esos discípulos. ¿Por qué Jesús les hizo esa pregunta? Jesús les hizo esa pregunta porque Él sabía que no estaban totalmente seguros que Él era Jesús. ¿Mm? Entonces, a nosotros también nos hace esa pregunta. Por ejemplo, ahí muestra que pues lo siguieron, como nosotros también lo seguimos. A veces nosotros también dudamos de cualquier manera, por ejemplo, en un servicio, para compartir la palabra, porque por ejemplo, de repente este evangelio pudo haber sido ofrecido para otra persona, para que lo proclamara, y a lo mejor pudo haber dicho que no, o pudo haber tenido otro que hacer, o yo qué sé. O a lo mejor ya Dios lo tenía para mí. Pero esta es una muestra de que a veces no queremos seguir las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque a veces nosotros también tenemos dudas. Cuando dice que Pedro le contestó, tú eres el Mesías, pero Jesús le dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Aquí Pedro le confirma que él sí lo reconoce, pero él les dice con firmeza, dice, que no conversaran sobre él. Jesús es nuestro principal pastor. Jesús es todo para nosotros, pero él no quiere darse a conocer de esa manera, porque en algunas otras versiones dice que no se lo cuenten a nadie. ¿Por qué? De una manera porque él no quiere sentirse el jefe o el más grande, como por ejemplo muchos de nosotros podemos sentirnos buenos servidores, buenos predicadores, pero más sin embargo Jesús elige a los que Él quiere. Yo me considero, por ejemplo, la persona que sé menos que todos los que pueda haber, que todos los predicadores que pueda haber, pero más sin embargo me eligió a mí y aquí estoy. Entonces después de eso, que Pedro lo reconoce, entonces Jesús le dice, ¿verdad?, que no conversen sobre él, que no tienen por qué decirle a los demás. Él quiere anunciarse por sus obras y su presencia. Entonces después, por ejemplo, dice, luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los notables, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Dice, Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Con mucha seguridad. Les podía haber mostrado a ellos con mucha seguridad, porque él sabía que iba a suceder, que eso tenía que suceder. Entonces él nos enseña tanto de su palabra como todo lo que va a suceder por medio de su palabra, porque yo he notado que que la Biblia es como nuestro instructivo. Aquí él nos enseña totalmente a todo. Aquí podemos aprender de todo, porque él aquí dice que hablaba con mucha seguridad. Dice, y enseguida dice, Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pedro pues lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo, dice.
¿Qué podía haberle dicho Pedro acerca de lo que ya le había, que ya había declarado Jesús? A lo mejor le podía haber dicho, bueno, en algunas otras lecturas se muestra que pues Pedro decía que no le podía suceder eso. ¿Eh? Que pues que no podía, porque Pedro lo reconoció y él sabía que pues era Jesús y pues cómo iban a permitir que le pasara eso. ¿Mm? Dice Jesús dándose la vuelta vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Esta palabra también nos da una enseñanza y una reflexión también para nosotros pensar de qué podemos estar pensando, cómo podemos estar haciendo las cosas, porque aquí dice Jesús que a veces pensamos cosas que no son las de Dios, dice, sino de los hombres. Tenemos que pensar en todo lo que hacemos acerca de las cosas de Dios, acerca de las obras de Dios, acerca del servicio para Dios. Porque a veces pensamos que estamos haciendo bien. Pensamos que está a la perfección. Y nos convertimos a veces en soberbios, porque podemos estar en todo momento podemos estar pensando que estamos haciendo bien, que estamos sirviendo a Dios, pero a lo mejor no. A lo mejor estamos pensando en nuestra forma de ser, como nosotros nos da la gana o como nosotros pensamos que está bien. Mas sin embargo, Jesús aquí dice, tus ambiciones no son las de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, hermanos y hermanas en Cristo, en qué estamos haciendo y cómo hacemos las cosas. Porque podemos estar haciendo las cosas con los pensamientos de los hombres. No estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Tenemos que ponernos a pensar un poquito, tenemos que reflexionar un poquito, porque el servicio de Dios, el servicio para Jesús, no es cualquier cosa. Por ejemplo, nosotros a veces cuando tenemos la ambición del hombre, alguien nos invita a trabajar y decimos, quede como quede, al fin que no es mío. Están trabajando así, construyendo una casa, a veces decimos, al fin que yo no voy a vivir ahí. Más sin embargo nos están pagando por un trabajo. A nosotros no nos debe interesar si vamos a vivir ahí o no. Nosotros debemos de cumplir con lo que se nos ha encomendado. Así es que para Jesús también debemos de hacer las cosas tal y como Él nos la ha encomendado. No podemos hacer las cosas a nuestra forma de pensar, a nuestra forma de creer que estamos bien o que está bien. Entonces hay que tener mucho cuidado en el trabajo, en la viña del Señor, para no hacer las cosas que nosotros pensamos. Gracias, hermanos, hermanas en Cristo. Espero sea de ayuda para todos aquellos que vayan a darse la oportunidad de ver este evangelio, y les hago la invitación a buscarnos en la página de ESA Pablo de Tarso. Es la escuela de evangelización de Way Forest.
Norte Carolina. Muchas gracias y nos vemos pronto.